Muy buenas tardes, ya son las 2 de la tarde y ya estamos en Noticias Sin Límite. Mire usted, activistas, defensores de animales se manifiestan en las calles de Bogotá, Colombia, contra la corrida de toros. 7 de cada 10 mexicanos están contra las corridas de toros acá en nuestro país. Se plantean más límites y más policías para las marchas en el Distrito Federal. En otra, se dan argumentos a favor y en contra de Carlos Slim, quien propone trabajar solo 3 días a la semana. El empresario mexicano propone jornadas laborales de 11 horas por 3 días a la semana. Se dice que cuesta la violencia a México 4.4 billones de pesos. En YouTube, Servando Gómez Martínez, alias La Tuta, reaparece y lanza acusaciones en video. Él es el líder de los Caballeros Templarios. Reapareció en video en YouTube. Se enfrentan campesinos con granaderos en la Zagarpa. Buscan ingresar a las instalaciones. Bueno, ahora el Tri sube a 4 lugares en el ranking de la FIFA tras calificar al Mundial. Ya suman 57 de los cuerpos hallados en las fosas de Jalisco. Esto, el hallazgo de 2 nuevos cadáveres allá en Jalisco y Michoacán. Aquí, en Noticias Sin Límite, abordaremos 3 temas. Lo que México pierde a causa de la violencia. Algunos constructores de Durango involucran al senador panista Ernesto Cordero en la red de funcionarios que cobraron diezmo. Los gobernadores, reyes de la opacidad. Tendremos también las noticias de Durango gracias a la redacción de Contacto Hoy, el periódico del Milenio, el periódico de la Casa. Nuestra vuelta por la prensa nacional, la que se edita en la Ciudad de México, y al final lo más destacado de los medios electrónicos como notas de última hora. Iniciamos con lo que cuesta la violencia en nuestro país. México perdió en una década a causa de la violencia el 15.8% del Producto Interno Bruto, 1.6 promedio al año, dice estudio de Think Tank. La violencia que azota a México le ha hecho perder en una década el 15.8% del Producto Interno Bruto, es decir, un total de 2.4 billones de pesos, de acuerdo con el Índice de Paz México 2013, presentado por el Instituto de Economía y de la Paz, el IEP. Esto significa que en cada uno de los últimos años de Vicente Fox, los 6 de Felipe Calderón y uno que lleva Enrique Peña Nieto, se ha perdido el 1.6% del Producto Interno Bruto en México. Los años más violentos de México han sido los 6 de Calderón y el primero de Enrique Peña Nieto, según los estudios que tiene este instituto, dedicada a cambiar el enfoque del mundo hacia la paz como una medida positiva y alcanzable, además tangible, de bienestar humano y el progreso. Su consejo está basado en Estados Unidos, pero su medición índice de paz se aplica en 162 naciones. El estudio del IEP arroja que el costo directo de la violencia para la economía mexicana en los últimos 10 años es del 3.8% del Producto Interno Bruto, mientras que el costo indirecto llega al 12%, para sumar un total de 2.49 billones de pesos y representar el 15% del Producto Interno Bruto. Si no existiera el problema de la violencia, la economía podría haber sumado el 27%, dice el estudio del Instituto Económico por la Paz. Muestra en su estudio que los niveles de paz en el país han mejorado en los 2 últimos años y que esto se debe a una caída en los crímenes de la delincuencia organizada, de los crímenes violentos y de los crímenes con armas de fuego. En cambio, a pesar de esta disminución, la violencia directa, como resultado de la guerra contra las drogas, ha disminuido 27%, dice La Paz, en el territorio nacional, y se ha incrementado el 37% la tasa de homicidios desde el año del 2007. El Índice de Paz México 2013 revela que se ha triplicado durante la última década el ingreso de armas ilegales al país y por ello se ha disparado hasta un 117% el número de crímenes con armas de fuego por cada 100,000 habitantes. A pesar de esto, el IEP
se muestra optimista y asevera que México tiene la capacidad institucional para lograr una importante mejora en sus niveles de paz. El país tiene un sólido entorno empresarial, un buen nivel de capital humano y clasifica mejor que el promedio mundial en nivel de educación de la población. Los estados con los más altos niveles de paz, de acuerdo con el estudio, son Campeche, Querétaro, Hidalgo, Yucatán, Baja California Sur, mientras que los 5 estados menos pacíficos son Morelos, Guerrero, Sinaloa, Chihuahua y Quintana Roo. En otro tema, y ahora en la construcción y los moches con los partidos blanquiazul, los constructores de Durango involucran a Ernesto Cordero en la red de funcionarios que cobran diezmo. Sí, eso que está saliendo en esta semana, ahora los constructores duranguenses involucraron al senador panista Ernesto Cordero en la red de funcionarios que cobraron diezmo y alcaldes para acceder a recursos federales. De acuerdo con el diario Reforma, un grupo de gestores contactó a varios presidentes municipales a finales del 2011 y con la justificación de tener el aval de Cordero, entonces titular de la Secretaría de Hacienda, ofrecieron gestionar los recursos federales a cambio del 1.1% de cada proyecto como comisión. Alcaldes de Durango, Puanas, Pueblo Nuevo, San Dimas y Vicente Guerrero en nuestro estado aceptaron y firmaron los contratos a principios del 2012 para tomar recursos del fideicomiso para coadyuvar al desarrollo de las entidades federativas y municipios, lo que llaman el FIDEM. En el caso de Durango, dice el diario capitalino, esta operación la llevó a cabo el consorcio RG, cuyo representante es Bernardo Terraza Salgado, conocido como el Mayor. Se presentó como amigo del hasta ahora senador panista. 7 constructoras pagaron alrededor de 20 millones de pesos a esta empresa después de que los ediles firmaron los contratos, pero esto derivó en un gran fraude. En entrevista con Reforma, el constructor duranguense Julio César Rodríguez Martínez contó que reprochó el lunes pasado a Ernesto Cordero por este hecho durante el informe del también senador José Rosas Aispuro. El empresario le dijo a Cordero que estaba involucrado en este fraude millonario y enseguida le mostró una fotografía donde el senador abraza al personaje que le llaman el Mayor. Después, asegura el constructor, se me empieza a descomponer Cordero y la verdad sí me pegó en el brazo, como que me quiso golpear. Rodríguez Martínez tranquilizó al senador y le pidió que le ayudara a esclarecer y resolver este caso, pero Ernesto Cordero le dijo que no tenía nada que ver con el fraude y afirmó que no conocía al tal Mayor, a pesar de la imagen que le fue mostrada por el constructor. Por este delito fue interpuesta una denuncia que fue ratificada el pasado 18 de junio. Julio César Rodríguez dijo que él y otros 6 constructores le pidieron el 1.1 de las obras millonarias para hacer los proyectos y las factibilidades y que fueron 20 millones de pesos los que perdimos entre todos. Así lo dijo el constructor. En este fraude también están involucrados Enrique García, un exalcalde y su hijo, además los exediles de Puanas, de Pueblo Nuevo, de San Dimas y el de Vicente Guerrero. Vámonos a otro tema, el de los gobernadores como reyes de la opacidad. Así los consideran. La sociedad civil en México tiene al menos 2 décadas luchando porque los gobiernos a todos los niveles, federal, estatal y municipal, rindan cuentas claras a los ciudadanos sobre cómo, dónde y en qué se gastan los recursos públicos del país cada año. Es cierto que mucho se ha avanzado por mérito y presión de los ciudadanos, particularmente en la fiscalización del recurso a nivel federal. Sin embargo, ayer el Instituto Mexicano para la Competitividad, el IMCO, puso de nuevo el dedo en la llaga. Los estados de la federación siguen administrando el dinero público a sus anchas.
a placer de los gobernadores en turno, sean del PRI, del PAN, del Partido de la Revolución Democrática o del Verde Ecologista o del Trabajo o el PANAL o el Movimiento Ciudadano, y sin la menor atención de abrir los libros contables. Por el contrario, lo que el índice de información presupuestal del 2013 reveló es que en materia de transparencia la mayoría de los gobernadores no solo no han puesto hacia adelante, sino que el hoyo negro en sus finanzas es cada vez más grande. Esto particularmente en temas como el pago al magisterio. Juan Pardinas Carpizo, titular del IMCO, dijo que a pesar de que los sueldos para los maestros representan un monto importante del gasto en los estados, prácticamente ninguno los transparenta y esos recursos se mueven en total opacidad. El instituto midió en su informe ingresos de funcionarios, el desglose de la deuda pública y el número de plazas para maestros, entre otros indicadores. Los que reportaron más irregularidades fueron los estados de Michoacán, Baja California Sur, Coahuila, Baja California y Tabasco, que quedaron en los últimos lugares. En contraposición, hay que decirlo, el estado con mejor calificación fue Colima, con el 91% de cumplimiento, pero esto no pasa solo en los gobernadores. También ayer la consultoría regional.com reprobó en materia de transparencia fiscal al 68% de los 66 municipios y solo 6, Tepic, Bahía de Banderas, Nayarit, Guadalajara, Zapopan y León y Monterrey en Nuevo León, se ubicaron en un nivel alto de transparencia. Al revelar los resultados del Índice Regional de Transparencia y Disponibilidad de la Información Fiscal del Distrito, los municipios, instrumento que cuantifica la disponibilidad y la calidad de la información financiera y fiscal generada por los ayuntamientos en sus portales electrónicos, alertó que en estas administraciones también hay un foco rojo en materia del derecho de acceso a la información. Así lo dijo en sus 66 páginas electrónicas avaladas. Solo 6 municipios obtuvieron puntuaciones mayores al 80 puntos, lo que no representa ni el 10% de la muestra. En estas mediciones está el meollo del por qué hasta que un gobernador termina su gestión, en cuanto llegan las acusaciones de corrupción, desvío de recursos, enriquecimiento ilícito, cohecho, etcétera, etcétera. En la falta de rendición de cuentas y en la impunidad que le secunda está la base de desfalco y de disparo de deudas, como en la administración del gobernador priista Humberto Moreira Valdés en Coahuila, la de Andrés Granier Melo en Tabasco y la del mandatario perredista de Chiapas Juan Sabines Guerrero, o la del panista Juan Manuel Oliva Ramírez en Guanajuato. Mientras la transparencia y la rendición de cuentas no sean una obligación legal y además moral para los gobernadores de los estados, casos como los anteriores se repetirán una y otra vez. Basta con dar una ojeada por las propiedades, los viajes, las extravagancias de los gobernantes y sus familias, además de sus colaboradores cercanos, y se apreciará así, con una mirada rápida, dónde se están gastando los próximos hoyos negros en los presupuestos públicos. Así las cosas, lo que se dice en nuestro país. Y en este momento vamos a un espacio contacto hoy para regresar y veremos lo que nos dice la redacción de Contacto hoy en lo que sucede aquí en Durango. Siga con nosotros.